Vamos avanzando en este proceso de conversión que nos propone la Cuaresma. Hemos hablado de ayuno y sacrificios, de la oración como el medio de comunicación con Dios, y en este aspecto aparece la oración del Padre Nuestro. También la Cuaresma es una gran oportunidad para hacer una reflexión más profunda de las prácticas, de las obras de misericordia, y poco a poco vamos de menos a más, o al menos esa es la intención. Si nos quedáramos solamente en la moderación de la comida o en los pequeños sacrificios de Cuaresma que se le enseña a hacer a los niños, o a la abstinencia de carne, si nos limitáramos solo a eso, y hay que recordar que hay que hacerlo, pero si nos limitáramos solo a eso, sería muy pobre nuestra preparación para la Pascua. Por eso aparece aquí la reflexión sobre el perdón. El perdón es una de las tareas más difíciles del ser humano, y el perdón es el ejemplo más claro del amor de Dios. Tenemos que empezar reflexionando sobre una idea que no podríamos ignorar. Nadie puede obtener el perdón de Dios si no perdona al hermano. Nadie puede obtener el perdón de Dios si no perdona al hermano. Hay que detenernos un poco en esta reflexión, porque no quiero que vayamos a tener malos entendidos. Algunas personas podrían decir: entonces es falso que Dios es eternamente misericordioso, porque es una contradicción que se diga que es eternamente misericordioso, que perdona siempre, pero que al mismo tiempo no perdona al que no perdona a sus enemigos o a sus hermanos. Pero no existe ninguna contradicción. El punto es que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, y Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos. Pero cuando yo no perdono, quedo con un rencor, y mientras yo quiera tener ese rencor y permanezca en ese resentimiento, simplemente estoy manifestando que no tengo ningún interés en confesarlo, y mientras no me arrepienta y mientras no me confiese de ese pecado, pues a Dios le queda imposible perdonarme, no porque Él no quiera, sino porque yo soy el que no quiero recibir el perdón. En conclusión, no es que Dios deje de perdonar, sino que yo, con mi resentimiento, con mi rencor, que me cierra el entendimiento y me nubla la fe, empiezo a alejarme de Dios y a no permitir que la misericordia de Dios, que es infinita, obre en mí. Cuando yo no perdono, yo no voy a poder ser perdonado por Dios, pero no es porque Él imprima un castigo sobre mí por no haber perdonado, sino que soy yo mismo el que cierro el camino para el perdón y para la reconciliación. Mucha gente dice: yo sí perdono, pero no olvido. Eso es signo de un falso arrepentimiento. El perdón tiene que darse al estilo de Dios, incondicional. Otras personas quieren olímpicamente escaparse de su responsabilidad de perdonar, y cuando alguien le ofende y le pide perdón, le dice: pídele perdón a Dios, que es el único que perdona.
Y podríamos decir que sí, que Dios es el único que perdona pecados. Dios es el único que perdona pecados. Por ejemplo, yo soy sacerdote y escucho a las personas en confesión, pero no soy yo el que los perdona esos pecados. Yo como ser humano no tengo esa capacidad de perdonar los pecados, y yo también soy pecador. Por eso yo también tengo que buscar a un sacerdote y confesarme para recibir el perdón de Dios a través del sacerdote. Hay que entender claramente, por supuesto, no es el sacerdote como ser humano el que nos perdona los pecados, sino que es Dios a través del sacerdote en el sacramento de la reconciliación quien perdona los pecados. El sacerdote es puente, el sacerdote es el instrumento para el perdón que viene de Dios. Así que volviendo a la expresión pídele perdón a Dios, que es el único que perdona, decimos que Dios perdona pecados. Ya quedamos claro que ni el sacerdote como ser humano puede perdonar pecados. Pero una cosa es el pecado y otra es la ofensa. El Señor no quiere que andemos por ahí perdonando los pecados de todos. Quiere que perdonemos al que nos ofende. Las ofensas que alguien nos haga, eso es lo que Dios quiere que perdonemos. Él no quiere que nosotros digamos en caso de que alguien nos ofende, ok, me ofendiste, te perdono el pecado de la ira. No. Lo que Él quiere que digamos es, me ofendiste, me heriste, me lastimaste, pero te perdono de todo corazón. Entonces, todos tenemos la obligación de perdonar las ofensas. Dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Hay una relación en esta petición que no se puede romper. Incluso el Evangelio explica después del Padre Nuestro, pues si ustedes perdonan a los demás las ofensas, su Padre del cielo los perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Una última idea. Muchas veces el rencor, el resentimiento, es el que no nos permite pensar claramente y nos hace pensar de alguna manera que la ofensa que nos han hecho es muy grave. Incluso pensamos que la ofensa que nos han hecho es imperdonable. Hemos acuñado esa expresión, eso que me hiciste es imperdonable. A veces incluso alcanzamos a decir, no tiene perdón de Dios. En la palabra de Dios aparece también la parábola del rey que perdona la deuda de su súbdito, quien le debía millones. En un inicio el trato está en tienes que pagar o te vendo a ti y a tu esposa y a tus hijos y a tus esclavos y a todas tus posesiones, véndanlo todo para que pueda pagar. Pero este hombre le pide de rodillas al rey, ten paciencia y te lo pagaré todo. Y el rey no solamente tiene paciencia, sino le perdona la deuda. Pero a este acto de inmensa misericordia, este hombre respondió con la bajeza
de encarcelar a uno de sus compañeros y no perdonar una pequeña deuda. ¿Por qué ocurrió eso? Porque este hombre, a pesar de que había recibido el perdón de una deuda millonaria, todavía en su cabeza tenía que lo que el amigo le debía era algo imperdonable y que había que cobrarlo como fuera. Y en realidad no existen las ofensas imperdonables. Comparemos y verá que en realidad estamos no en desventaja, sino en deuda. El Rey es Dios y Él te perdona millones. ¿Millones de qué? De pecados. Cuenta bien, ¿cuántos pecados cometes al día? Pequeños y grandes. ¿Cuántos suman a la semana? ¿Cuál día de la semana es el que más pecas? ¿Cuántos pecados estaríamos cometiendo en un mes, en un año? ¿Cuántos años tienes? Creo que esos son millones. Y si Dios te perdonó, aprende a perdonar. En esta Cuaresma tenemos 2 tareas: perdonar al que nos ofende y reconciliarnos con el hermano. Y la segunda tarea, pedirle perdón a Dios y confesar nuestros pecados.